Bueno, gracias por haber venido a la convocatoria de rueda de prensa. El tema para nosotros y para San Pedro de Alcántara, la verdad es que es un tema muy importante. Es que hoy OSP ha presentado alegaciones a la ampliación del cementerio de San Pedro de Alcántara y a la construcción de, bueno, no de un nuevo tanatorio, porque lo que teníamos hasta ahora nunca se ha podido considerar como un tanatorio, a la posible construcción del tanatorio de San Pedro de Alcántara. Pero hemos tenido que hacer alegaciones, sobre todo por tres conceptos muy importantes. El primero, el tanatorio sí cumple con la normativa vigente, no hay ningún tipo de problema para que el tanatorio se construya en la zona norte del actual cementerio de San Pedro de Alcántara, lindando prácticamente, como aquel que dice, con el Barato, con el final de la explanada del Barato, y justo en el final de la urbanización Lindavista y la parte trasera del Instituto Zaldúa. No hay ningún inconveniente en este tipo de legalidad, se contempla perfectamente por el decreto de Policía Mortuoria de Andalucía, pero cuando hemos observado y hemos visto el tanatorio, aquí podéis verlo, he aportado unas imágenes, esta es la zona, aquí estaría la explanada de lo que es ahora mismo el Barato, este sería el Instituto Zaldúa y estas serían las últimas viviendas de la zona de la urbanización Lindavista Alta. Aquí iría ubicado el tanatorio, que lleva 3 salas de duelo, una capilla y una cafetería. Pero claro, esto, no, vuelvo a insistir, no es alegable porque es real, pero nosotros entendemos que este tanatorio nace pequeño. Es absolutamente ridículo para las necesidades que tiene San Pedro de Alcántara. Todos hemos visto y todos conocemos en algunas fechas bastante recientes que ha habido, por desgracia, en el mismo día hasta 5 duelos. Hasta 5 fallecimientos. Cualquier población de la provincia malagueña, es decir, podemos hablar, por ejemplo, de Ronda, que tiene aproximadamente unos 39.000 habitantes, tiene 8 salas mortuorias, 2 tanatorios con 8 salas. Podemos irnos, por ejemplo, a Vélez Málaga, 7 salas. Pero podemos irnos todavía más cerca, Pizarra, con 5.000 habitantes escasos, 5.600 habitantes. El tanatorio tiene 3 salas. Campillo, 8.000 habitantes, 3 salas. Es decir, estamos hablando que el tanatorio de San Pedro de Alcántara, antes de que se construya, ya es pequeño. Entonces nosotros la alegación la vamos a hacer en el sentido de que el tanatorio no tiene por qué estar, es decir, de ninguna de las maneras tiene por qué estar pegado a los cementerios y habría otras ubicaciones mejor para ello. Nosotros, nuestra idea, nuestra propuesta es que fuese justo en el polígono industrial de San Pedro de Alcántara, en la zona donde está la policía, las instalaciones de la policía local y de los bomberos. Hay un local grande, esa zona es grande y el ayuntamiento perfectamente podría construir ahí el tanatorio y un tanatorio digno para las necesidades que tiene San Pedro de Alcántara. Pero la parte que para nosotros es mucho más espinosa es que se van a construir 3 bloques nuevos de nichos, aproximadamente unos 320 sepulturas, nichos, para poder hacer los enterramientos para las personas que prefieran inhumar los cadáveres en vez de llevarlos al crematorio. Las estadísticas son muy claras. En el municipio de Marbella, en el año 2012, fueron 712 enterramientos, de ellos fueron 360, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, 360 inhumaciones. Si sacamos el 3%, a la parte que un tercio de esas inhumaciones corresponderían a San Pedro de Alcántara, aproximadamente unas 106 inhumaciones al año. Si se van a construir 320 nichos, haciendo la suma, nos daríamos cuenta que en 3 años el cementerio estaría completo. Si quitásemos, por ejemplo, que hay veces que personas pueden utilizar otros nichos que ya tengan, etcétera, etcétera, pondríamos una fecha tope de que el cementerio de San Pedro, con la ampliación que se pretende, como mucho, estaría completo en 5 años. ¿De verdad que ustedes piensan razonablemente que hacer ese tipo de inversiones, poner el tanatorio en un sitio bastante cerrado, es lo que necesita San Pedro de Alcántara? Nosotros entendemos que de ninguna de las maneras. Y la parte para nosotros más importante, más relevante de este tema, es que en la zona que se va a hacer la ampliación del cementerio no cabe la posibilidad, según la normativa vigente en Andalucía. Y lo quiero leer el decreto, la parte que corresponde, para que vean que lo que le estoy diciendo no es porque yo quiera, es la realidad. Dice el artículo 39 del decreto de 2001 de Policía Mortuoria, el apartado 4.
La ampliación de cementerio que supongan incremento de su superficie estará sujeta a los mismos requisitos de emplazamiento que los de nueva construcción. A los efectos de este reglamento se entiende por ampliación toda modificación que suponga incremento de su superficie o aumento del número total de sepulturas previstas en el proyecto. Es decir, aquí se está dando el caso de que se amplía la superficie y que se amplía el número de sepulturas. Por lo tanto, esto es una ampliación de cementerios y se tiene que basar principalmente en la misma normativa que la de nueva construcción de cementerios, los cementerios de nueva construcción. Y digo lo que se necesita para hacer ese tipo de ampliación. Dice: el emplazamiento de cementerios de nueva construcción deberán cumplir los siguientes requisitos. Los terrenos serán permeables. Alrededor del suelo destinado a la construcción del cementerio se establecerá una zona de protección de 50 metros de anchura, libre de toda construcción, que podrá ser ajardinada. Es decir, este requisito de ninguna de las formas, de ninguna de las maneras, se cumple en la ampliación del cementerio de San Pedro de Alcántara. Dice el apartado C: a partir del recinto, es decir, a partir de los 50 metros de esta primera zona de protección, se establecerá una segunda zona cuya anchura mínima será de 200 metros, que no podrá destinarse a uso residencial. Es decir, estamos hablando de una separación entre las paredes del cementerio y las construcciones adyacentes de 250 metros. Miren ustedes, eso es imposible. Eso es imposible. El Instituto Sartuba, estos son los 3 bloques de nicho, porque este ya está construido. Aunque venga puesto en rojo, este ya está construido. Y ahora se lo enseñaré. Entre, no las paredes del cementerio, el bloque de nicho y el Instituto Sartuba hay 5 metros de distancia. 5 metros. Entre los nichos de la parte oeste y las viviendas, la más cercana, y estamos hablando de la vivienda, no de la valla de la vivienda, del chalet. De la vivienda hay 15 metros. A uno y 10 metros a otro. Es decir, de ninguna de las maneras, de ninguna de las formas, la ampliación del cementerio puede estar con el beneplácito de la Consejería de Salud, que es la que tiene que dar el visto bueno a la ampliación del cementerio, a no ser que haya algún requisito que no venga en el proyecto, que lo hemos revisado desde arriba hasta abajo, y en todo momento no se hace, la única alusión que se hace es ampliación del cementerio. Por lo tanto, si es ampliación, que no es reforma, porque reforma no cabría ampliar el cementerio, la reforma tendría que hacer dentro del recinto que actualmente hay. Ahí sí se podría contemplar, pero aquí lo que estamos viendo es una ampliación muy clara. Hay otra pequeña posibilidad que dice el decreto, que en los municipios donde no haya posibilidad de construir un cementerio nuevo, porque ya esté todo ocupado, podríamos hablar de casos como el de Fuengirola o algunos pueblos, Cádiz, por ejemplo, que prácticamente está todo urbanizado. Bueno, pues aún así, la mínima separación que tendría que haber entre la valla del cementerio y las próximas construcciones, las construcciones más cercanas, tiene que ser de 25 metros. Por lo tanto, entendemos que OSP, aunque entiende la necesidad absoluta de la ampliación del cementerio de San Pedro de Alcántara, que está completo, desgraciadamente se están utilizando sepulturas de personas o que no pagan o que no están aquí, porque está absolutamente repleto. El equipo de gobierno, su dejadez, ha permitido que llegue a esta situación, en vez de haber puesto solución anteriormente. Llevan, lo que debemos recordar, 6 años de legislatura. Y esto se podía haber previsto con muchísimo más tiempo de antelación. Sin embargo, no se ha hecho. Y OSP, aunque entiende la necesidad de ampliación del cementerio, no puede estar a favor de algo que se está haciendo y se está construyendo de manera ilegal, que no cumple las normativas. Por lo tanto, presentaremos alegaciones. Además, un hecho que quiero destacar es que la señora alcaldesa, con lo que le gusta vender todos sus proyectos, que a este proyecto prácticamente no le haya dado ningún tipo de difusión, para que la gente, o para que los ciudadanos, o los grupos políticos, o los vecinos más cercanos presenten alegaciones. Y OSP lo va a hacer, y sabemos que hay vecinos también de la zona que las van a presentar,
y esperemos que este equipo de gobierno rectifique a tiempo, y el tiempo que vamos a perder en responder a las alegaciones, en volver a responder a las alegaciones, en los temas que pudieran venir detrás de la ilegalidad de este cementerio, se podía estar aprovechando para construir un cementerio en una zona que nosotros entendemos que debe estar entre San Pedro y Nueva Andalucía, porque al fin y al cabo el cementerio de Nueva Andalucía también es el de San Pedro de Alcántara, y entendemos que se deberían de estar buscando nuevos proyectos y nuevas parcelas para hacer un cementerio que cumpla todos los requisitos legales y no perder más el tiempo. Si tenéis alguna cuestión que hacer. Pues muchísimas gracias.